Hola, bienvenidos a esta clase que es la de virus. El tema virus es un tema complejo, es un tema que como varios temas que hemos tratado eh, corresponden a carreras biológicas de varios años, a especializaciones profesionales y nosotros vamos a tocar este tema en la clase, así que tenemos ya de entrada saber que hay un recorte temático y el recorte temático lo hice tratando de orientar los contenidos de virología a lo que más me parece que van a necesitar en las materias posteriores de las carreras que siguen y, y al ejercicio profesional. Antes de empezar a hablar sobre la clase, quería reflexionar un poquitito sobre el objeto a que llamamos vida, ¿no? Y tiene que ver con virología, tiene que ver con virus, ¿no? Hay más de 100 definiciones de qué es la vida. Hay orientaciones de tipo filosóficas, religiosas, esotéricas, que no se ponen de acuerdo, incluso las biológicas tampoco se ponen de acuerdo. Para la biología, la vida tiene más que ver con el cumplimiento de ciclos como los de multiplicación. Para la bioquímica, el- el- la definición de vida tiene que ver con el cumplimiento del metabolismo. ¿M? Y para la física es una cuestión termodinámica. Fíjense como para las ciencias no hay acuerdo, ¿no? Sabemos nosotros, percibimos que la vida tiene que ver con procesos de multiplicación, de reproducción, de movimiento, de respuesta al ambiente. Y, y el tema de los virus es un tema álgido, es un tema complicado en este punto. No hay consenso entre algunos microbiólogos, algunos piensan que los virus son partículas vivas que corresponden al reino de lo vivo y otros creen que los virus corresponden al reino de lo no vivo. Bueno, hago esta salvedad porque quizás algunos de ustedes consultan alguna bibliografía y esto genera confusión. Si ustedes leen alguna fuente en la que el autor dice que los virus son partículas no vivas, y ustedes dicen, pero en microbiología no es que estudiamos la vida microscópica. ¿Por qué estudiamos los virus acá? Entonces, bueno, quería hacer esa salvedad en función de la posible confusión que pueda generar la lectura de autores diversos, por un lado, y por otro, porque esta situación tiene implicancias prácticas, ¿no? Cuando ustedes tienen que matar una bacteria que está asociada a una infección, piensan en un antibiótico, piensan en una sustancia que mata a ese microorganismo. Cuando hay una plaga que afecta a un cultivo, uno piensa en usar un plaguicida que mate esa plaga. Y cuando hay una infección producida por algún virus, y ahí estamos sonados, ¿no? Yo he tenido varias infecciones virales, he tenido gripe, he tenido mononucleosis infecciosa y he tenido amigos con hepatitis y en cada caso la recomendación del médico es esperar a que el virus haga su ciclo, ¿no? Como veterinario he atendido perros con moquillo, con parvovirus, eh, y bueno, aves con infecciones neurológicas por virus de Newcastle. Y, y en todos los casos no hay una medicación específica que pueda matar un virus. Y tiene que ver con esto, como si el virus no tiene metabolismo, tiene, no tiene metabolismo propio, no tiene puntos metabólicos donde atacarlo con alguna droga. Por eso lo que hacen los antivirales para solamente algunos casos de virus es complicarle el proceso de multiplicación, pero nunca matar al virus. Precisamente porque no se puede matar algo que no tiene vida propia.
Bueno, les presento un virus. Lo primero es hacer una división o una diferenciación de qué es virus y qué es un virión. Cuando hablamos de la humanidad o de las personas, tenemos una denominación o una palabra que hace referencia a lo poblacional, puede ser la gente, la población. Y cuando uno habla sobre un individuo, dice una persona. Entonces, virus es una palabra de tipo poblacional. La podemos homologar a cuando nos referimos a la gente o a la población, la humanidad. Y cuando nos referimos a una partícula viral, a una partícula individual viral, tenemos que utilizar la palabra virión. Entonces, fíjense ustedes en este virión que hay acá. No tenemos agua, tenemos una cobertura que después vamos a ver de qué está formada, unas moléculas que sobresalen, y en el interior, con esta forma de resorte de color amarillo, el, el ácido nucleico. Casi no hay enzimas y no hay agua. Y cuando vemos metabolismo, decimos el metabolismo ocurre porque las enzimas catalizan reacciones en presencia de agua. Entonces no hay metabolismo dentro del virus. De ahí que para muchos autores los virus no sean partículas vivas. Elegí este caso, vaya que estamos en el marco de una pandemia, para mostrar, podemos mostrar cualquier virus, pero bueno, este es el virus SARS-CoV-2. El virus SARS, las siglas SARS se refieren a síndrome respiratorio agudo y no es el primer virus que genera una pandemia correspondiente a este taxón viral, que son los coronavirus. Coronavirus porque estas espículas que sobresalen le dan forma de corona, según fueron vistos hace muchos años con microscopía electrónica. Pero bueno, esta imagen era precisamente para que vean una partícula viral, un virión, para que vean cómo es el virión por dentro y por qué algunos autores dicen que no son partículas vivas, porque no tienen metabolismo. Bueno, lo importante que ustedes tienen que recordar de este tema es lo que vamos a ver ahora en esta diapo. Distintos puntos que tienen que ver con la clasificación viral, cómo se clasifica, cuáles son los criterios para clasificar a los virus, porque esos criterios son también los que son aplicados cuando queremos hacer un diagnóstico, cuando necesitamos hacer un diagnóstico. Si nosotros sospechamos que en un problema sanitario está asociado a un virus, tendremos que tomar una muestra y confirmar si en esa muestra está presente el virus que sospechamos o no. Entonces vamos a esa muestra, le vamos a solicitar algunos análisis para obtener información. Y mucha de esa información es esta, es la que tiene que ver con la clasificación y con el diagnóstico. Entonces vamos a ver cada uno de estos puntos. Primero los vamos a nombrar y después vamos a desarrollarlos uno por uno. Uno es el tamaño. Recuerden en la primera clase que hablamos de microbiología, había como una grilla, una regla, en la que veíamos las unidades que se utilizaban en microbiología y veíamos que la milésima parte del milímetro era la micra y esa era la unidad que medíamos las bacterias. Y si a la micra, que ya es bastante pequeña, la milésima parte de un milímetro, ¿no? Esa micra la dividimos a su vez en 1000 partes iguales, tenemos el nanómetro. Y el nanómetro es la unidad en la que medimos a los virus. Los virus miden nanómetros. Los nanómetros no son observables en un microscopio óptico común y hacen falta microscopio de tipo electrónico para poder observar. Los virus, cada taxón viral tiene un tamaño fijo. Entonces nosotros mediante una imagen de microscopía electrónica, con una reglisa se puede sacar una foto, se puede medir y se puede tener noción del tamaño. El tamaño y otros atributos que vamos a ver en un rato. Bueno, otro criterio para clasificar a los virus y para hacer el diagnóstico es el tipo de ácido nucleico. Por definición, los virus tienen un solo tipo de ácido nucleico. O tienen ADN o tienen ARN.
Y el ARN no tiene la función metabólica de sintetizar o codificar la transcripción de proteínas, sino que la función es codificar el genoma. La información del genoma viral está contenida en ARN, ácido ribonucleico. Entonces los virus tienen un solo tipo de ácido nucleico. Hay virus que siempre tienen ADN solamente y virus que siempre tienen ARN solamente. Entonces también nosotros haciendo un análisis, teniendo una muestra, haciendo un análisis del tipo de, ARN, de ácido nucleico, podemos saber si es ARN o ADN y eso nos orienta en el diagnóstico. Hay otra cuestión vinculada al ácido nucleico y es el número de cadenas. La biología celular de células eucariotas, en la que estamos familiarizados, o en las células de las plantas, nosotros hemos aprendido que el ADN es de cadena doble y el ARN es de cadena simple. Bueno, para los virus esto no siempre es así. Hay virus que tienen ADN de cadena doble y virus que tienen ADN de cadena simple y virus que tienen ARN de cadena doble y virus que tienen ARN de cadena simple. Esto va a tener importancia en el ciclo necesario dentro de una célula infectada para poder multiplicarse. Y lo vamos a ver más adelante. Pero esto es importante para clasificarlos. La clasificación de Baltimore considera el número de cadenas y considera también la polaridad de las cadenas. Un virus ARN, ácido ribonucleico, puede, una vez que ingresa a la célula, ingresar al ribosoma y transcribir las proteínas directamente o necesitar hacer una copia complementaria y que sea esta copia complementaria la que ingrese al ribosoma y transcriba para la síntesis de proteínas. Y eso es lo que tiene que ver con la clasificación de virus tira positiva o tira negativa, que lo vamos a ver dentro de un rato. Bueno, otro aspecto para la clasificación es la morfología. La morfología es el aspecto en dos dimensiones que podemos tener de un virus y generalmente se obtiene de alguna imagen de un microscopio electrónico. Ya vamos a ver más adelante. Otro aspecto es la simetría. La simetría es un concepto tridimensional y se refiere a cuántos ejes de simetría puede tener una partícula. En biología, los que hayan cursado biología habrán visto el concepto de simetría porque es importante para la taxonomía de algunos microorganismos. Bueno, acá en virología es importante para clasificarlos. Hay virus que tienen la simetría icosaédrica, que corresponde a una estructura tridimensional de un icosaedro, vamos a ver más adelante. Es como si fuese una pelota de fútbol que tiene 20 gajos iguales, de forma triangular. En relación o en comparación a otras formas tridimensionales, como puede ser una hélice, la simetría helicoidal. Pero bueno, quedémonos con simetría, es un concepto tridimensional, lo vamos a ver más adelante. Otro punto importante para clasificarlo, para hacer el diagnóstico, es la presencia de envoltura. Los virus, cuando ingresan a una célula a la cual infectan, hacen su ciclo, se multiplican y los viriones salen de la célula infectada. Y según el mecanismo celular por el cual salgan y por qué organela puedan salir, en el caso en que salgan de alguna organela, como Golgi, pueden arrastrar algún pedazo de membrana de la célula a la cual parasitaron. Esa membrana generalmente queda modificada, o sea, el virus al salir de la célula se envuelve, le roba un pedazo de membrana celular, de membrana citoplasmática, y a esa envoltura le agrega algunas moléculas propias. Esos son los virus envueltos. Entonces, hay virus envueltos y virus no envueltos. También con una imagen de microscopía electrónica podemos darnos cuenta y eso nos puede ayudar al diagnóstico. Y también es importante a la hora de la clasificación. O sea, los taxónomos clasifican a los virus en función de los atributos
Y cuando nosotros tenemos una duda sobre un caso y queremos hacer un diagnóstico, recabamos este tipo de información para poder hacerlo. Bueno, el ciclo reproductivo tiene que ver con lo que mencioné hace un rato, que es la polaridad de las tiras de ADN o de ARN. Si el virus es ARN tira positiva, una vez que ingrese a la célula, el ácido nucleico se libera y directamente va al ribosoma a transcribir proteínas. En cambio, si es tira negativa, tiene que copiar una molécula complementaria de ARN que sea la que ingrese al ribosoma. En ese caso se llama tira negativa. Entonces, la polaridad de la tira y si el virus es cadena simple o cadena doble va a determinar cómo va a ser el ciclo viral. Y además si el virus es ARN o es ADN. Otra característica que es importante para clasificar los virus y para diagnosticarlos es el efecto citopático. El efecto citopático se refiere a el daño que pueda generar en la célula infectada. Cito viene de célula y patos viene de dolor, de sufrimiento. Entonces, efecto citopático se refiere al daño que le genere el virus a la célula a la cual infecta. Hay virus que cuando infectan a una célula la matan y esa célula se lisa, o hay virus que cuando infectan a una célula la deforman, porque, por ejemplo, afectan su maquinaria energética, pero no le generan la muerte celular. Entonces, al no haber tanta energía disponible, quizás la célula no puede mantener el citoesqueleto en su estructura normal. Mantener el citoesqueleto requiere a una célula un gasto de ATP importante. Si ese ATP está utilizado para la multiplicación viral, entonces la célula no mantiene su citoesqueleto. Esto podría ser una explicación por la cual la forma de la célula se modifica y nosotros observando al microscopio algunas características de deformación particular podemos sospechar sobre la presencia de algún virus en particular. Otra característica importante para la clasificación y para el diagnóstico son las características de cultivo. Hay virus que crecen en algunos medios particulares, en algunas líneas celulares. Recordemos, dijimos hace un rato que los virus no tienen vida propia, entonces para multiplicarse necesitan una célula viva. En la naturaleza infectan animales, infectan a plantas. Hay un criterio de los virus que tiene que ver con la especificidad. Algunos virus son más específicos que otros. Por ejemplo, el virus del parvovirus canino afecta al perro. Y sobre todo al perro cachorro, ni siquiera a todos los perros, solamente a los perros cachorros. Pero el virus de la rabia afecta a todos los mamíferos. No tiene especificidad. El virus del maíz del río Cuarto afecta al maíz y no afecta a las vacas. A veces hay virus que son más específicos que otros. Eso en condiciones naturales. Cuando queremos hacer diagnóstico en el laboratorio tenemos que hacer crecer los virus en medios de cultivos vivos. Y saber en qué condiciones, en qué tipo de células, en qué matriz celular crecen esos virus, nos facilita el diagnóstico. Hay virus aviares que crecen en algunas líneas de células o en huevos embrionados. El huevo embrionado es un huevo vivo, mantenido vivo, y entonces ese virus de las aves se inocula en distintos lugares del huevo embrionado, en el saco vitelino, en la membrana del amnios, en distintos lugares, y en función de en qué lugar crece y qué patología genera, podemos hacer un diagnóstico. Bueno, lo mismo con algunos virus de las plantas o con algunos virus de otros animales, ¿no? Saber en qué líneas de células o en qué animales de experimentación crece y en cuál no, nos ayuda a diagnosticar cuál virus está presente en una muestra incógnita. Bueno, lo mismo el hospedador natural, ¿no? Y lo que hablamos recién de especificidad de hospedador o de tejido. Bien, este cuadro es el que tienen que comprender
como tema principal de esta unidad temática de virología. Lo que vamos a hacer ahora es explicar cada uno de estos puntos un poco más para que sean comprendidos y no solo memorizados, sino que ustedes lo puedan integrar a su conocimiento, relacionar con otros temas, que constituya de esa manera una herramienta más para, para su ejercicio profesional posterior. Entonces dijimos que los virus se clasificaban a partir del ácido nucleico. Bueno, los virus pueden tener ADN o ARN. El ADN puede ser de cadena simple o de cadena doble. ADN de cadena simple o de cadena doble. Y cada uno de esos puede tener o no tener envoltura. Entonces ahí tienen ejemplos, ¿no? Parvovirus es un virus ADN sin envoltura de cadena sencilla. Lo mismo para los virus ARN, puede ser de cadena simple, de cadena doble, con o sin envoltura. Si quieren pueden buscar, si ahí no encuentran el coronavirus, o algún virus que les interese, que les resulte, que les llame la atención, ¿no? Igual hay muchísimos más virus de los que hay acá. Bien, acá está la clasificación de Baltimore que les comentaba recién. Que en función del ácido nucleico y en función de, o sea, si es ADN o ARN, y en función de si ese ácido nucleico es cadena simple o cadena doble, los clasifican en grupos, del grupo del 1 al 7. Bien. El otro punto que mencionamos era la morfología. Los virus se pueden clasificar por morfología. La morfología es la imagen que podemos obtener de un virus en dos dimensiones. Esto se obtiene principalmente mediante una microfotografía con microscopio electrónico, que es lo que nos permite medir a nivel de nanómetros. Y ahí hay algún grupo de imágenes diferentes que ustedes pueden tener y de morfología, ¿no? Bueno, el otro punto, acá el número 5, era la simetría. Y se les había comentado que era un concepto tridimensional. Para hablar de simetría tenemos que hablar de estructura viral, de composición viral. La forma más sencilla de virus, un virión, la forma más sencilla de un virión sería el ácido nucleico envuelto en su cápside. Entonces tenemos que definir cápside. ¿Y por qué cuando hablamos de simetría tenemos que hablar de cápside? Bueno, porque la cápside es la que va a determinar qué tipo de simetría tiene ese virión. La cápside es un polímero de subunidades proteicas, en realidad de subunidades. Cada subunidad se llama capsómero. Está codificado por el genoma viral. Y ustedes piensen una cosa. Si el virus es muy pequeño y tiene que codificar su envoltura, la estrategia para ocupar la menor cantidad de ADN o ARN, la menor cantidad de genoma para codificar a su envoltura, sería codificar proteínas que se polimericen. Imagínense si hay que codificar una proteína para envolver a todo el virus o si con subunidades pequeñas que se polimerizan entre sí se envuelve el virus. En ese caso, el genoma para codificar una subunidad pequeña es mucho menor. Entonces la estrategia que le ha servido evolutivamente al virus se basa en esto, se basa en que el virus, utilizando poco ADN, puede codificar para los capsómeros y los capsómeros se unen entre sí, se polimerizan. Como los juegos Lego, Mil Ladrillos o Rusty. Cuando éramos chicos, algunos de nosotros jugábamos a unirlos y a hacer casitas, autitos, ¿no? Cada Lego es una subunidad y al polimerizarlo, al unirlo, podemos hacer estructuras más grandes. Bien, la cuestión es que estos capsómeros tienen una zona de unión al ácido nucleico y una zona de unión al capsómero que sigue.
Y según la disposición espacial de estas zonas de unión, darán estructuras de formas espaciales diferentes. Y esto es lo que va a determinar la simetría. Esto es lo que va a determinar la simetría. El capsómero por un lado se une al ácido nucleico, pero el otro lado al otro capsómero. Y según la forma en que se una, va a dar la forma tridimensional del virión. ¿Cuál es la función de la cápside? Alguno de ustedes debería preguntarse. Bueno, el ácido nucleico constituye el genoma del virus y el virus lo tiene que cuidar. Cualquier daño que pueda sufrir ese ácido nucleico puede alterar el genoma y condicionar la perpetuidad de ese virión. Entonces, para protegerlo de los daños físicos y químicos ambientales, está la cápside. Entonces, la cápside es una envoltura proteica muy densa o suficientemente densa como para proteger a ese ácido nucleico. Hay cápsides que son más resistentes que otras y esto va a determinar, por ejemplo, el tiempo de vida de un virus, de un taxón viral en el ambiente. Un taxón con una cápside mucho más rígida, mucho más compleja, va a poder sobrevivir en el ambiente mucho más tiempo. Y esto impacta en las medidas de control, por ejemplo, ¿no? Impacta en la transmisibilidad, impacta en algunos aspectos que vimos en la unidad de epidemiología. Si un virus resiste en el ambiente mucho tiempo y un hospedador lo elimina, ese ambiente va a quedar contaminado más tiempo y va a ser más factible que otros hospedadores se contagien. Entonces, el conocimiento del tipo, de la estructura del virus del cual tenemos un problema sanitario, es importante porque nos va a ayudar a entender qué medidas de contención y qué medidas de manejo van a ser las más adecuadas, ¿no? Bien, continuamos. Las cápsides, que es el resultado de la polimerización de los capsómeros, pueden ser de tipo icosaédrica, como mencioné recién. Un icosaedro es la estructura tridimensional que tiene como una forma de pelota de 20 lados iguales, 20 caras iguales. Helicoidal o de tipo compleja. Por lo que veo acá esta imagen no se ve del todo bien, parece que está un poquito cortada. Vamos a ver si corremos un poco esto de acá para que ustedes puedan ver mejor. Bien. Continuamos. Entonces las cápsides pueden, son las que van a determinar la simetría. Acá tenemos un ejemplo de simetría icosaédrica. Fíjense, es una estructura tridimensional. Cada lado es de forma triangular. Cada lado es igual. Son 20 lados y los 20 lados son iguales. Y cada pelotita verde que hay en la imagen superior de arriba corresponde a cada capsómero. Entonces, en función de cómo se une un capsómero con el otro, va a determinar la forma tridimensional, cómo se distribuye en el espacio esa, esa, esa cápside. Bien, entonces el icosaedro tiene 20 caras iguales, 12 vértices y 30 bordes. Esto es un icosaedro visto de distintos ángulos. Y cuando se habla de forma espacial o se habla de ejes de simetría. Entonces vamos a explicar qué son los ejes de simetría y cuáles son los ejes de simetría de un icosaedro.
dijimos que tiene 12 vértices. Entonces, si nosotros podemos enfocar un icosaedro, esperen que voy a buscar un icosaedro. Acá tenemos un icosaedro que me prestó gentilmente Marina Winter de Biología. Fíjense, si ustedes lo ponen así, enfocan un vértice. Este vértice va a estar opuesto al del lado de atrás. Entonces, a través de ese vértice tendríamos un eje de simetría. El eje de simetría a través del vértice. Si el virus tiene 12 vértices y nosotros por cada eje de simetría utilizamos 2, entonces podemos decir que tenemos 6 ejes de simetría que pasen por los vértices, porque cada eje de simetría utiliza 2 vértices. Acá hay uno, acá hay otro, y así sucesivamente. Entonces ese sería el eje de simetría, y acá vemos con una cruz roja, ¿no? Tenemos ejes de simetría que pasen por el centro del capsómero. Si nosotros esto lo miramos así, a ver cómo ponemos en la cámara, ahí tenemos el capsómero, esa forma triangular. Bien, si nosotros hacemos pasar a través del centro del capsómero y ese eje de simetría va a utilizar 2 capsómeros, uno de cada lado. Es decir, si tiene el virión 20 capsómeros y cada eje de simetría utiliza 2, entonces va a tener 10 ejes de simetría que pasen por el centro de cada capsómero. Y otro eje de simetría, que es el más sencillo de entender, es el que pasa por los bordes, ¿no? Y lo vemos ahí en la imagen con una cruz amarilla. Si nosotros esto lo pusiéramos de esta manera, ahí podríamos determinar que ese es un eje de simetría. Bien. ¿Qué importancia tiene esto? Que nos permite entender la estructura tridimensional, nos permite, esto es una minimización del tema capsómeros, porque los capsómeros pueden tener formas o pueden estar compuestos a su vez por subunidades, subcapsómeros, que ya correspondería a un estudio más de virología compleja. Simplemente para facilitarnos a ustedes comprender cuando nos referimos a ejes de simetría, a qué nos referimos, y cuando nos referimos a forma icosaédrica, a qué nos referimos. En contraposición a la forma icosaédrica tenemos la forma helicoidal, en la cual cada subunidad, que parecen como esos porotitos que hay ahí, se unen por un lado al ácido nucleico y por otro lado se unen entre sí. Entonces, como tiene una forma de tipo triangular, la unión entre sí va generando como una vuelta. Y eso le da la forma de hélice. Y después tenemos virus de simetría compleja. Los virus de simetría compleja, un ejemplo es un virus de simetría mixta o combinada, que sería el caso de los bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que afectan a las bacterias. Los virus bacteriófagos tienen, por un lado, una zona de tipo icosaédrica y una zona de tipo helicoidal.
En la imagen se ve, parece una nave espacial este virus. Tiene una cabeza, esa cabeza es la estructura que alberga el ácido nucleico. Tiene una vaina que es por donde se va a inyectar ese ácido nucleico a la bacteria a la cual infecta. Y hay un plato basal y unas espículas, que son las estructuras que toman contacto con la bacteria. Estas estructuras son de tipo específicas. Los bacteriófagos no afectan a cualquier bacteria, sino que los bacteriófagos son selectivos y esa selectividad está dada por receptores moleculares que están en la superficie de las bacterias. Entonces, en función de ese tipo de receptor, de la presencia de algún tipo de receptor, esa bacteria va a ser susceptible de ser infectada por ese bacteriófago. Solamente una bacteria va a ser afectada por un bacteriófago cuando presente los receptores específicos. A ver qué tenemos por acá. Acá vemos, ahora vamos a darle para atrás. Acá vemos una imagen de microscopía electrónica. Les adelanto que las imágenes de microscopía electrónica originales son en blanco y negro, como una radiografía. Posteriormente pueden ser procesadas por medio de software y asignarles color. Entonces se ve la imagen de abajo a la derecha, una superficie de una bacteria en la cual se adhieren estos bacteriófagos y primero porque encuentran el receptor específico y una vez que se adhieren le inyectan el ácido nucleico. Entonces vamos a detenernos un poquitito para hablar de bacteriófagos, pero no vamos a tener otro momento en el curso de la materia. Mínimas cosas para tener en cuenta. La otra imagen, que está en amarillo, es un bacteriófago procesado y pintado con un software de color amarillo. Los bacteriófagos pueden tener un ciclo diferenciado. Un bacteriófago, como se ve en el punto 1 de la imagen del cuadro, puede, al ingresar en una bacteria, libera ese ácido nucleico y pueden pasar dos cosas. Ese ácido nucleico se multiplique en copias y que ese ácido nucleico codifique para las estructuras necesarias para el virión, se ensamblen los viriones y salgan los viriones. En ese caso a la bacteria la van a matar y la van a lisar. Lisis es un sinónimo de destrucción celular. Entonces, cuando un virus lisa a una bacteria, se dice que es un ciclo lítico. Pero algunos bacteriófagos, o el mismo bacteriófago en algunos momentos, una vez que inserta ese ácido nucleico en el citoplasma de la bacteria, en vez de copiarse ese ácido nucleico, se puede insertar en el cromosoma bacteriano. Y no lisa la bacteria, no destruye la bacteria. La bacteria después hará su ciclo normal, se multiplicará. Y cada vez que se multiplique la bacteria, cuando copie su cromosoma, va a hacer una copia del ácido nucleico viral que está insertado en el cromosoma bacteriano. Eso se denomina ciclo lisogénico. Y un ciclo lítico o un ciclo lisogénico tiene implicancias y tiene posibilidades de aplicaciones prácticas o biotecnológicas que vamos a nombrar en breve. Para que tengan una idea del auge que tiene el estudio de los bacteriófagos, hay una revista científica de gran trascendencia, de gran valoración, que se llama precisamente Fago, donde se publican investigaciones en el mundo solamente de bacteriófagos. Otro dato, el grupo de los bacteriófagos parecería ser el grupo de los microorganismos más numerosos que hay en la Tierra. Y todavía quedan muchísimos fagos por descubrir y por conocer. Vamos a ver qué aplicaciones pueden tener los bacteriófagos en la naturaleza. Por un lado, pueden sustituir a los antibióticos. Habíamos hablado del ciclo lítico. En el ciclo lítico, el bacteriófago infecta a una bacteria, inyecta su ácido nucleico, se multiplica
hace muchas copias y cuando sale ese bacteriófago, esa bacteria se muere. Entonces, si mata una bacteria, bueno, podrá tener fines terapéuticos para matar a bacterias patógenas. Esto es de gran valoración, sobre todo en un momento de crisis actual de resistencia a los antimicrobianos. No sé si habrán escuchado, pero vamos a tocar el tema en alguna unidad sobre resistencia a los antimicrobianos. Lo menciono ahora y lo mencionaré todas las veces que sea necesario. Desde que Fleming describió la penicilina y que se empezó a utilizar la penicilina a mediados de 1900, han aparecido cepas de bacterias resistentes a los antimicrobianos. Los antibióticos generaron un antes y un después con respecto a la sobrevida humana a las infecciones. En la Edad Media, por ejemplo, la expectativa de vida era de 20, 30 años y tenía que ver con las pestes y con las infecciones que había. Con los antibióticos, eh, no solamente los antibióticos, la medicina ha aportado otras herramientas que prolongan la expectativa de vida, pero el uso del antibiótico es fundamental. Con los antibióticos se ha permitido que el ser humano viva muchos más años. Pero con la aparición de bacterias resistentes a los antimicrobianos es como que volvemos a la Edad Media, porque ahora la gente sufre infecciones por bacterias que no se cuenta con antibióticos para matar esa bacteria. El uso indiscriminado de antibióticos facilita la aparición de cepas resistentes. Vamos a ver en la clase de genética. Lo que se hace es un fenómeno de tipo darwiniano, de selección del más apto. Se hace una presión de selección con el antibiótico y el más apto, por azar, surge una mutación o alguna transferencia de algún material genético que es más resistente a ese antibiótico y como el resto de la población es susceptible, se muere y ese virión, en este caso una bacteria, no un virión, esa partícula, esa bacteria, ese microorganismo que particularmente es resistente y que era uno en un millón, al desaparecer ese millón de competidores queda solo, se multiplica, prospera y así surge una población de microorganismos resistentes. Lo que dije recién, ese virión, tiene que ver con que hay alternativas no para matar un virus, sino para complicarle la reproducción a un virus y son los antivirales y los virus también pueden generar resistencia a los antivirales. Pero volvamos a los bacteriófagos. Si nosotros sustituimos un antibiótico por un virus que infecta una bacteria y la mata, de esa manera no colaboramos con la aparición de cepas bacterianas resistentes a los antimicrobianos. Por otro lado, si tenemos un problema con bacterias que ya son resistentes a los antimicrobianos, bueno, quizás podemos usar los bacteriófagos como alternativa para poder matarlas, ¿no? Así que bueno, hay un ejemplo de un producto comercial, hay muchos de uso en medicina humana, en medicina veterinaria, y bueno, ahí tiene una tablita comparativa de algunas características. ¿Para qué otra cosa se utilizan los bacteriófagos? Para reprogramación bacteriana. Recién hablamos de resistencia a los antimicrobianos. Bueno, hay bacterias que pueden ser altamente resistentes a los antimicrobianos. Altamente resistentes, es decir, resistentes a antimicrobianos de grupos químicos diferentes. Y esto es lo que se conoce como superbacterias. Las superbacterias son aquellas que resisten la presencia de antibióticos pertenecientes a grupos químicos diferentes. No hay con qué matarlas. A veces gente que tiene este tipo de infecciones con una bacteria de este tipo y lamentablemente se muere sin opción de tratamiento. Bueno, en los últimos años lo que se está haciendo es introducir mediante un ciclo lisogénico, es decir, un bacteriófago que infecte a una bacteria, le inyecte material genético, pero no la mate la bacteria. Ese material genético se inserta en el cromosoma de la bacteria
Bueno, utilizar bacteriófagos que al insertar el genoma a la bacteria le condicionen el fenotipo, sobre todo bacterias que naturalmente o que se habían adquirido resistencia a los antimicrobianos, transformarlas en bacterias sensibles a los antimicrobianos, ¿no? O sea, reprogramación bacteriana, programar a esa bacteria para que sea sensible a los antimicrobianos. Una vez que esa bacteria está programada, se libera al ambiente, compite con las bacterias resistentes y de esa manera la hipótesis de que sustituiría en el ecosistema a las bacterias resistentes a los antimicrobianos. Bueno, se utiliza la fagoterapia como control de enfermedades transmitidas por alimentos. Las enfermedades transmitidas por alimentos, conocidas con las siglas de ETAs, constituyen una fuente importante de infección y de morbilidad, de asistencia médica, incluso hasta de mortalidad en la población. Entonces se está utilizando la administración, la implementación de bacteriófagos que hagan ciclo lítico sobre bacterias patógenas en alimentos. Si nosotros consumimos un alimento que tiene un bacteriófago que infecta una bacteria y la mata, pero que ese bacteriófago no tiene los receptores que interactúan con nuestras células, a nosotros consumir ese alimento no nos hace nada. Es más, ese alimento es inocuo porque ha matado a la bacteria patógena. No solamente se utilizan los bacteriófagos en alimentos, sino en los envases en los cuales se dispensan esos alimentos. Bueno, así como estaba el tratamiento de infecciones en humanos y en animales, también hay tratamiento de problemas sanitarios en plantas. Acá hay una imagen de grupo A y grupo B. Son nogales susceptibles de una infección con una bacteria que se llama Xanthomona. La bacteria Xanthomona es un patógeno oportunista. En algunas condiciones ambientales infecta los nogales, genera pérdidas económicas muy grandes y no se puede utilizar un antibiótico para matar una bacteria a nivel ambiental. Imagínense una plantación de nogales de varias hectáreas. Tendremos que gastar muchísimo dinero y además el costo ecológico sería gravísimo. Tirar tanto antibiótico en el ambiente, generaremos un problema con respecto a selección de bacterias resistentes, etc., ¿no? Distinto es si tiramos un bacteriófago que mate solamente a xanthomonas, porque las placas de las espículas y la placa basal solamente reaccionan con esta bacteria patógena y no con otras. Sería mucho más económico, mucho más fácil de aplicar y ecológicamente mucho más lógico. También podemos utilizar a los fagos para un proceso que se llama fagotipificación. Es decir, si tenemos una bacteria aislada en el laboratorio de un caso clínico que sospechamos de alguna enfermedad, pero la tenemos que confirmar, bueno, las bacterias, así como las bacterias patógenas pueden ser sensibles a un bacteriófago que haga un ciclo lítico y las mate, y de esa manera usamos el bacteriófago como herramienta terapéutica, también podemos utilizar a los bacteriófagos que hagan ciclo lítico y que maten una bacteria, que la destruyan para identificarla. Es decir, si nosotros en el laboratorio tenemos un bacteriófago como un reactivo químico, como un reactivo de laboratorio, un bacteriófago en pureza, y sabemos que ese bacteriófago destruye a una bacteria particular, y nosotros esa bacteria tenemos un aislamiento de un caso clínico, de un caso sanitario, y queremos confirmar si se trata de esa bacteria en particular, bueno, si la enfrentamos con ese bacteriófago y ese bacteriófago la destruye, podemos confirmar de alguna manera que esa bacteria sospechosa es la que nosotros pensamos. Y esto ocurre, por ejemplo, con el caso de Bacillus anthracis. Bacillus anthracis es la bacteria del anthrax, es una zoonosis, es la bacteria con la que trabajó Robert Koch cuando hizo los postulados de Koch. Y una manera de identificar en el laboratorio es a través de su sensibilidad al fago tipo gamma.
Cuando enfrentamos a la bacteria al fago tipo gamma, la bacteria se lisa y es una manera de diagnóstico. Bueno, vamos a hacer un corte acá y después continuamos con otro video.